con el permiso del pueblo de México, para aclararle al diputado Krill que para que sea inconstitucional, la Suprema Corte necesita 8 ministros, 8 votos, y solo tuvo 3. Por lo tanto, la ley es constitucional. Solo tuvo 7, no logró los 8. ¿Estamos claros, no? Estamos claros que la ley prevalece en sus términos. Son unos mentirosos. Y miren, quiero decirles lo siguiente, porque parece que están ubicando mal el meollo de la discusión. Miren, el meollo de la discusión es que estamos ante 2 modelos de nación, 2 propuestas de nación. Nosotros estamos construyendo la cuarta transformación, que significa desaparecer el Estado corrupto, el Estado que instaló el neoliberalismo. Ese es el meollo del asunto, y ahí les va en cifras. Desaparecerlos a ustedes. Ahí les va en cifras. Permítame, diputado Reginaldo. Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto? Para saber si el orador me recibe una pregunta. Diputado Reginaldo, acepta la pregunta de la diputada Lilia Aguilar. Mucho gusto. Adelante, diputada, con su pregunta. Muchísimas gracias. Señor diputado, ¿qué opinión le merece que justo quienes encabezaban ese proyecto neoliberal hayan abandonado la sala, los diputados del PRI, pero sobre todo que quien encabeza misteriosamente esta supuesta cruzada nacionalista tiene una deuda por aclarar de 3.430 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, y tiene no solamente residencias de 46 millones de pesos, cuando solamente ha registrado 5 millones de pesos ante el SAT. ¿Qué opinión le merece esta situación, señor diputado? Muchísimas gracias. Adelante, diputado Reginaldo Sandoval, con su respuesta. Pues muy lamentable para el PRI, que hoy tenía la oportunidad de reivindicarse, encabezados por su dirigente, que no sé si está acá, que es el que fijó posición y es el que debe aclarar esa cantidad de dinero en su estado, y que esperamos que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría del Estado pues lo llamen a cuentas, para que no haya impunidad como plantea la cuarta transformación. Y aquí debo de decir con claridad también que nosotros vemos con mucha precisión las 2 expresiones de los 2 modelos propuestos de nación. Nosotros no nos extraña de Acción Nacional, que es congruente y defiende su postura de un Estado con características de absoluto mercado y poco Estado. Lo que nos extraña es el PRI, que de venir de la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana, a lo largo de sus etapas, no reivindica hoy al general Lázaro Cárdenas del Río, no reivindica hoy a López Mateos, hoy se pone del lado de la derecha, del lado del modelo neoliberal, del lado del modelo privatizador, del lado del modelo corrupto, del lado del modelo que generó una desigualdad enorme a nuestra patria y a nuestra nación. Un modelo que privatizó prácticamente todas las empresas nacionales, y afortunadamente llegó el 2018 la cuarta transformación y no pudieron privatizar la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy estamos aquí debatiendo y discutiendo ese modelo a favor de los mexicanos. Hoy, como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quiere rescatar esta empresa
para el bien de los mexicanos y para el bien de nuestra nación. Ahí concluyo la respuesta, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Reginaldo. Permítame, el diputado Santiago Krill Miranda, ¿con qué objeto? Para alusiones, una moción para alusiones personales. Adelante, hasta por 1 minuto. Muchas gracias. En relación a lo que acaba de expresar quien está interviniendo, yo hablé que la mayoría de ministras y ministros habían declarado que era inconstitucional ciertos preceptos de la LIE que son el corazón de esta reforma constitucional que hoy estamos discutiendo. Una cosa es que la mayoría diga que es inconstitucional y otra cosa es que esa disposición se expulse del orden jurídico. Aquí lo que sucedió fue que se lograron 7 votos a favor de la inconstitucionalidad y en 2 temas fundamentales, señor diputado, señora presidenta, en 2 temas fundamentales. Uno fue en el tema de la salud, se declaró por mayoría, por 7 ministras y ministros mayoritariamente de la Corte, se declaró que era inconstitucional todos los aspectos relativos a la salud. Y lo segundo era en relación a los aspectos que tienen que ver con la competencia y con la libre concurrencia. Concluya, diputado. Justamente son los 2 temas que es el corazón de la reforma que está presentando el titular del Ejecutivo y que la mayoría de ministras y ministros, y esa es la realidad, han declarado esos temas como inconstitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Krill Miranda. El diputado José Francisco Yunes, ¿con qué objeto? Gracias, diputada presidenta. También una moción de cuestionamiento, si me la autoriza. Diputado Reginaldo, ¿acepta una pregunta por parte del diputado José Francisco Yunes? Adelante, sí, con gusto. Gracias, diputado. Adelante con su pregunta. Con el aprecio y el respeto de siempre, diputado. Ya que está en el análisis de las cuentas públicas y de los recursos sin comprobar, ¿qué opinión le merece los cerca de 100,000 millones de pesos observados a la cuenta pública del 2019, del primer año de esta administración? Ojalá pudiera ser igualmente elocuente como lo fue en la otra pregunta. Gracias por su tiempo. Adelante, diputado Reginaldo. Bueno, no entiendo quién debe los 100,000. Javier Duarte, ese debe mucho más. Miren, déjenles, les digo mi punto de vista para dar respuesta a esta pregunta. El modelo neoliberal caminó siempre del financiamiento al desarrollo vía deuda y por eso nos dejaron una deuda verdaderamente impresionante a nivel nacional. Nos dejaron una deuda arriba de 11 billones de pesos. El que más la creció fue Calderón y Peña Nieto. Y si vamos estado por estado, ahora que la 4T ha ido ganando, ¿cómo estamos encontrando los estados totalmente endeudados? Ya no digamos el tema de los municipios. Y el grave problema es que no solo se fueron por la vía de la deuda, sino el grave problema es que esa deuda no la invirtieron en infraestructura, en desarrollo de los municipios, de los estados y de la patria. Casi el mayor porcentaje de la deuda se fue por el caño de la corrupción. Y por eso vale la pena que nos pongamos exigentes para que se acabe la impunidad, el saqueo y el robo. Y por eso sostengo que nosotros estamos desbaratando al Estado corrupto, al Estado neoliberal, que su eje principal es la corrupción. Y quiero aprovechar para decirle al diputado Santiago Krill lo que resolvió la Suprema Corte. La Corte de Justicia de la Nación declaró totalmente improcedente
la pretensión de inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. De igual manera declaró la constitucionalidad de diversos artículos y rechazó el argumento de que la reforma es violatoria del TEMEC y otros tratados de libre comercio. Esto quiere decir que la reforma que aprobamos el 9 de marzo de 2021 sigue vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades competentes. Destaco que esto permitirá que se lleven a efecto de inmediato muchas de las consecuencias planteadas por la reforma constitucional. Es decir, esta acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitirá que gran parte del esquema ilegal planteado por la reforma de 1992 y la de 2013, como por ejemplo que se revisen y revoquen los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley y se terminarán o renegociarán los contratos de producción de energía eléctrica independiente. De los 234 esquemas de autoabastecimiento, 110 son ilegales y cuentan con 77,000 socios clientes, entre quienes se compra y vende energía eléctrica. En resumen, dicha declaración de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad y la declaración de constitucionalidad de diversos artículos de la ley de la industria eléctrica evitará que a la Comisión Federal de Electricidad siga perdiendo 571,031 millones de pesos. Eso es lo que rescatamos con la decisión de la Suprema Corte. Ahí termino mis respuestas, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Reginaldo. Permítame, el diputado Jesús Fernando García está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputado Fernando? Presidenta, si me permite, por su conducto, hacerle una pregunta. Permítame, diputado Fernando. Diputado Reginaldo acepta la pregunta. Adelante. Adelante, diputado, con su pregunta. Diputado Sandoval, quiero preguntarle su opinión sobre cómo la aprobación de la reforma que contiene en el dictamen se traducirá en la disminución y beneficio a las tarifas eléctricas para las gentes que menos tienen. Y además, preguntarle a usted que cuál es su opinión de que si esto sería posible, ya que los de la opinión, como dicen en mi rancho, se les olvidó acordarse. ¿Cuál es la pregunta, diputado Fernando? Ya le estoy preguntando la opinión, mi presidenta, acerca de eso, ¿sí? Y la cuestión de Enrique Peña Nieto, esto sí empobreció y sí encareció y sangró la economía de la clase trabajadora, de la clase que menos tienen, y también sangró la economía de la Comisión Federal de Electricidad, ya que las familias mexicanas también salieron perjudicadas. Además, diputado Sandoval, preguntarle a usted, recordarle que el artículo 105 de la Constitución se ha declarado invalidada. Le pido realice su pregunta, diputado Fernando, por favor. Con eso que me conteste la cuestión de la reducción de las tarifas. Muchas gracias. Adelante, diputado Reginaldo, con su respuesta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Lo que estamos aquí discutiendo y lo que recuperamos por la vía de la resolución de la Suprema Corte es que estamos recuperando el sistema eléctrico mexicano, en el cual el Estado recupera la conducción a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y también el dictamen que estamos sometiendo a discusión con toda claridad establece que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. Esta reforma que planteamos elimina los múltiples mecanismos de despojo
de los que se benefician los privados extranjeros a costa de la Comisión Federal de Electricidad y del erario público, y garantiza el cuidado al medio ambiente al elevar a rango constitucional la transición energética bajo la rectoría del Estado. La energía eléctrica se vuelve un servicio público y deja de ser un bien comercial, lo que conlleva múltiples beneficios, entre otros, la reducción de las tarifas eléctricas para el uso agrícola y de las comunidades campesinas, de los sistemas y comités operadores de agua potable y que abastece al 80% de las familias de México, de los ayuntamientos y el alumbrado público de los municipios que hoy adeudan más de 13,000 millones de pesos. En fin, la reducción de las tarifas eléctricas en beneficio de la población en general, principalmente de los más desprotegidos. Contra esto, los que voten en contra, no hay duda que estarán traicionando la voluntad del pueblo de México. Ahí terminaría mi respuesta. Muchas gracias. Concluyó con la respuesta. Permítame, diputado Reginaldo, me está pidiendo la palabra la diputada Margarita García. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada presidenta, quisiera por su medio, si el diputado Reginaldo me quisiera contestar una pregunta. Permítame, diputado Reginaldo, acepta una pregunta de la diputada Margarita. Con todo gusto. Con todo gusto. Adelante, diputada, con su pregunta, por favor. Diputado Reginaldo, quisiera que me diera su opinión. ¿Qué opina de un líder nacional corrupto, cínico, que se da baños de pureza, retando a decir que la coalición Juntos Hacemos Historia estamos acabados, donde en su estado lo acabaron por corrupto y por cínico y por ratero? Pero además, ¿qué opinión me da en que en el estado de Oaxaca, donde su gobierno encabeza, pidió una deuda de 3,500 millones de pesos y que hoy no hay obra en Oaxaca? ¿Qué opinión nos da? ¿Tiene calidad moral o debería de tener vergüenza y quedarse callado y agachar siempre la cabeza? Gracias, diputada Margarita. Adelante, diputado Reginaldo, con su respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Miren, es importante, compañeras y compañeros diputados, lo que estamos discutiendo el día de hoy. Hoy es un día histórico porque se define con claridad dos bloques. Nomás hay de dos: los que estamos a favor del pueblo de México, de la Cuarta Transformación, de acabar con los negocios corruptos al amparo de la ley, y los que están a favor de las empresas privadas, sobre todo del capital extranjero. Esos dos proyectos de nación son los que estamos debatiendo aquí. Los mexicanos el día de hoy están atentos porque esta reforma es la más discutida de la historia de esta nación. Esta reforma es la que más observación de los mexicanos ha tenido y tiene hoy. Por eso este día es histórico, porque a partir de ahora, suceda lo que suceda, los mexicanos están claros que los partidos políticos, los políticos, los diputados, representamos intereses, y hoy se están dando cuenta qué interés representa cada uno de nosotros a la hora de emitir su voto. Y no tengo ninguna duda de que se equivocan en el análisis del contexto político y de la transformación que ha sufrido México a partir del 1 de julio hacia acá, 1 de julio de 2018, que ya no van a caminar en la lógica del dinero, sino van a caminar en la lógica de la causa. Y por eso la gran mayoría del pueblo de México entiende perfectamente que el presidente de la República, que el pueblo tiene el poder
a través del presidente de la República y tiene el poder a través de la mayoría que hacemos la coalición juntos, hacemos historia en esta Cámara de Diputados. Y por eso los diputados que voten en contra quieren el pasado de 36 años que nos ha dejado sumidos en la pobreza y que el presidente de la República y nosotros en la Cámara nos hemos dedicado a enderezar entuertos. Y ahí la llevamos, porque salimos adelante a pesar de la crisis mayúscula que nos trajo la desgracia de la pandemia. En esa, y aquí les quiero decir una cosa importante, fíjense que cuando yo padecí el tema del COVID, estuve verdaderamente en la rayita, 11 días entubado. Y fíjense una cosa, que ahí pasa mucho el tema de lo que dicen que hay muchas alucinaciones. Nosotros tuvimos muchas, la mayor parte de política, pero hasta en las alucinaciones ganaba la cuarta T y triunfábamos y salíamos adelante. No tenemos ninguna duda que tenemos la razón histórica, la razón política, la razón ética, la razón moral y sobre todo el mandato del pueblo de México para sacar adelante el desmantelamiento del andamiaje jurídico que instaló el modelo neoliberal durante 36 años y en eso ni un paso atrás, no le vamos a fallar al pueblo de México. Muchas gracias, diputado Reginaldo. Concluye sí, queda contestada la respuesta. Pregunta. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos del diputado Jaime Humberto. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Jaime Humberto, adelante. ¿Con qué objeto, diputado? Quisiera hacerle una pregunta al maestro Reginaldo. Si adelante, diputado. Diputado Reginaldo, ¿acepta la pregunta del diputado Jaime Humberto? Con todo gusto. Adelante, diputado. Gracias, maestro Reginaldo. Sé que la oposición se desespera, ya quisieran irse a descansar. Creo que están cansados de que por primera vez en su vida vinieron a dormir en un lugar fuera de su casa. La oposición ha venido diciendo, maestro, que nuestra propuesta es regresiva, que los privados promueven las energías limpias y en el portal que está establecido por la Asociación Mexicana de Energía, quiero preguntarle su opinión. Iberdrola dice que de las 24 plantas que tiene, 6 son eólicas, 2 fotovoltaicas y 16 de ciclo combinado. Naturgy dice que de sus 4 plantas, todas son de ciclo combinado. Y la otra, que es Mitsu, de las 5 que tiene, todas son de ciclo combinado. Miro su opinión acerca de ello porque veo yo, al menos, una gran incongruencia. Adelante, diputado Reginaldo. Sí, no hay duda que hay mucha incongruencia y a veces mucho cinismo en el planteamiento de que estamos en la ruta de las energías sucias y eso es totalmente falso. Y miren, el mundo está cambiando y la crisis energética que vive el mundo es por haberse equivocado en el ritmo de la transición energética y es lo que le pasa a España, a Alemania, a Francia, a todo mundo. Nosotros no podemos equivocarnos. Y aquí, ¿por qué hay hipocresía y mentira? Porque la energía sucia la generan los privados y la energía que es limpia, que vendría de las hidroeléctricas, las pararon para que no se produjera energía eléctrica limpia y nos la ponían por la vía del costo variable y no metían el costo fijo y por eso dicen que es más barata esa energía y eso también es falso. Y les voy a dar un dato importante. Del mercado eléctrico, actualmente los privados tienen el 62%.
de ese 62% o ese 62% significa 195,000 millones de dólares al año. Eso, si no lo paramos, y aquí otra vez al PRI, en la ruta que venía la reforma 2013, para el 2030 desaparecería la Comisión Federal de Electricidad, porque se lo iba comiendo o se lo va comiendo el privado. Y un dato importante, el valor histórico que tiene la Comisión Federal de Electricidad es de más cercano a los 20 billones de pesos. Y fíjense un dato, los privados y sobre todo extranjeros dicen que invirtieron 44,000 millones de pesos, 44,000 millones de dólares. De esos 44,000, solo 11,000 es de su capital. Los otros 33,000 es de la Banca Comercial de México y de las Afores. Y un dato más, de esos que invirtieron, ya recuperaron 22,000 millones de dólares. Si ustedes ven con lo que se quieren, con la inversión se quieren quedar con el mercado eléctrico de más de 315,000 millones de dólares. Se necesita verdaderamente no tener amor por la patria, amor por México, para votar en contra de esta reforma constitucional al artículo 25, 26 y 28 de nuestra Carta Magna. Ahí queda dada la respuesta. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Diputada María Rosete, ¿con qué objeto? Sonido a la curul. Adelante, diputada Rosete. Solicitarle a la presidencia si le puede preguntar al diputado que me acepte una pregunta. Diputado Reginaldo acepta una pregunta de la diputada María Rosete. Con mucho gusto. Adelante, diputada. El pueblo de México quiere respuestas. Compañero diputado, ¿considera usted que de los 12 puntos planteados por la Alianza Va por México fueron observados y planteados en la reforma que hoy se discute? Y si es así, ¿por qué la oposición continúa con la misma discusión? ¿A qué intereses atiende entonces? El pueblo de México requiere respuestas porque se sienten traicionados. Adelante con su respuesta, diputado Reginaldo. Ya les explicamos mucho que de los 12 puntos que propuso la coalición Va en contra de México en lugar de Va por México, están incluidos en el dictamen 9, ampliamente, con toda claridad. Los otros no pueden. 2 lo resolvió la Suprema Corte y 1 no podemos concedérselo porque se acabaron los moches, los negocios chuecos y toda la corrupción que se venía instalando, que estaba instalada y que la estamos desapareciendo. Por eso no se incluye el 12, pero luego dijeron que eran 20 y la verdad es que están en una postura ideológica, política, con un cálculo desde nuestro punto de vista equivocado, porque no van a dañar a la 4T, no van a dañar al presidente, no van a frenarnos. Lo único que van a hacer, desde mi punto de vista, es que el PRI se pone en suerte, en una ruta de difícil, porque se queda sin banderas, se suma a las banderas de Acción Nacional. El PRD, pues, ¿qué puedo decir? Ya están a punto de… Y DMC, pues ya dijimos, andan extraviados, no se sabe qué representan, si están para la derecha, para el en el centro, pues no hay para dónde. Entonces, pues es grave y delicado que, a pesar de que se cedió para que incluyéramos todas sus propuestas, estén en la postura de votar en contra
y por eso no hay duda de que es una traición al pueblo de México. Muchas gracias, diputado Reginaldo. Concluya con su intervención, por favor. Pueblo de México, el día de hoy, en esta Cámara de Diputados, vamos a hacer historia y tengan plena seguridad y certeza de que las diputadas y los diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo no les vamos a fallar. Vamos a votar de la transformación de México. Vamos a votar a favor de que desaparezca el Estado corrupto. Vamos a votar a favor de que baje la tarifa eléctrica. Vamos a votar a favor de que baje la tarifa eléctrica para los sistemas de riego, para los sistemas de agua potable de los municipios, para los hospitales, para las escuelas. Y sin ninguna duda, los que voten en contra estarán traicionando al pueblo de México, traicionando a sus electores, traicionando a la patria, y los veremos en las próximas elecciones. Pueblo de México, pongamos atención el día de hoy, cómo resolvemos y qué intereses representamos cada uno de los que estamos aquí. Y tengan seguridad de que esta coalición no les va a fallar. ¡Que viva la coalición! ¡Juntos hacemos historia! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Muchas gracias.